ingeniería del ocultismo. Y ahora vamos a la pregunta de la señora. Imprimí aquella que es la mayor de las contestaciones, que la exégesis judeocristiana me dirige. Viglino es un ignorante porque no conoce la gramática hebrea y no sabe estas cosas. Me dicen, la gramática es gramática. Todo bien. Elohim. Dicen que es con certeza un singular, incluso habiendo la terminación del plural. Y escriben, no es absolutamente un plural majestuoso. Esto es lo que escriben. No estoy diciendo que tengan la verdad, estoy diciendo lo que escriben. Hay la terminación del plural, porque es un superlativo indefinido. Así dice esa exégesis. Vamos a arreglar aquí. La cuestión es que la amiga colocó el dedo en la herida. Esta es la parte central de todo. El resto de la Biblia es una consecuencia. Elohim posee la terminación del plural y sobre eso no hay dudas. Sin embargo, la exégesis dice que no es importante, es un singular, porque como Elohim debe significar Dios, obligatoriamente debe ser singular. Entonces necesita explicar por qué es singular, incluso teniendo la terminación del plural. Se dice que posee la terminación del plural porque es un superlativo indefinido. Y dicen, no es un superlativo absoluto, que es otra cosa, pero sí un superlativo indefinido. Un superlativo utilizado para expresar la imagen definida de Dios. Recibí un mensaje de una persona que tuvo un diálogo con un teólogo de la revista de la familia cristiana sobre las cosas que digo, y que este teólogo dice que Elohim es un plural de soberanía o plural de intensidad. Un plural para dar la idea de... Sería bueno si esas personas, de acuerdo con la definición entre ellas mismas, o es un superlativo indefinido o es un plural de intensidad o soberanía. Pregunta del público. ¿Es un plural para sugerir que hay tantos dioses? Pero no es un plural para dar la idea de... Es un plural porque son en varios. Por lo tanto, solo puede haber un plural. Ya llegamos allí. Lo que cuenta es lo que escriben. Viglino no conoce la gramática hebrea. No sabe que es un superlativo indefinido. No sabe que es un singular. Y la traducción es la siguiente. Legislador supremo. Resumiendo, Elohim es un singular y un superlativo indefinido que debe de ser traducido como legislador supremo. Ahora bien, sabemos que el legislador supremo no es Dios. Italia tiene un legislador supremo, que es el Parlamento. Francia también. Alemania también. Hitler fue un legislador supremo. Stalin fue un legislador supremo. Mussolini fue un legislador supremo. Significa aquel que gobierna encima de todos. Ellos no traducen a Elohim como Dios porque saben que no pueden hacerlo. Estas son las indicaciones.
¿Por qué dicen que es legislador supremo? Porque Elohim deriva de la raíz Aya'a, que significa norma, regla o ley. Elohim deriva de esa raíz. Por lo tanto, sin embargo, podríamos hacer una objeción y decir que Elohim no deriva de la raíz Aya'a, sino de la raíz Allah, que significa poner juntos para poder controlar. Por lo tanto, la traducción justa no es legislador supremo, considerando que es un superlativo indefinido, pero sí fiscal supremo. Si continuamos así, esta discusión nunca tendrá un fin. Nadie sabe su significado. Y entonces no perdemos tiempo. Me dicen también, como es indudablemente singular, cuando el verbo está en plural, significa jueces o gobernantes. A continuación, ya que Elohim es usado sea con el verbo en singular o en plural, cuando se usa con el verbo en singular indica a Yahvé, legislador supremo. Cuando se utiliza con el verbo en plural significa jueces. Si me dicen que la gramática es gramática, les digo a ellos muy bien, pero si no es un superlativo absoluto, no debe de ser traducido como supremo, porque el supremo es un superlativo absoluto. Deja así, no hace mal. Antes este tipo de análisis, y es lo que siempre hago, y yo ya entendí que no debo de perder el tiempo. Cualquier cosa que diga la exégesis judeo-cristiana, yo digo que sí, es verdad, ustedes tienen razón. Y como lo que dicen es verdad y nos deben ayudar a entender la Biblia, entonces tomemos lo que ustedes dicen y apliquémoslo a la Biblia, porque ustedes tienen absoluta razón. Y nosotros, ignorantes, solo debemos aceptar lo que ustedes nos dicen. Abran en Génesis capítulo 20, versículo 13. ¿Lo encontraron? Léalo, por favor. Cuando Dios me sacó de la casa de mi padre. Está bien así. Es eso. Quien habla es Abraham. Habla cuando Dios lo llamó hacia afuera de la casa de sus padres. El que sigue la religión cristiana conoce la historia de la salvación. ¿Cuándo comienza esta historia? Se inicia cuando Dios entra en la historia y comienza con la vocación de Abraham. Dios llama a Abraham diciéndole, ven conmigo, vamos a la tierra prometida. Dios que se hace vivo en la historia para dar después de 2000 años, a través de la muerte de su Hijo y la resurrección, la posibilidad de la liberación de esta mancha del pecado original. En el día del encuentro, el 6 de marzo, será algo muy interesante escuchar a los teólogos católicos que dicen que el pecado original existe y a los teólogos hebreos que dicen que no existe. No está en la Biblia. Y los hebreos tienen razón. El pecado original no existe. Es una invención teológica. Y si es una invención teológica, ¿de qué cosa deberíamos ser liberados una vez que esa mancha no existe? Y si no debemos ser liberados de nada, ¿qué vino a hacer Jesucristo? Cuando Dios me sacó de la casa de mi padre. Solo para recordar, cuando Dios me sacó de la casa de mi padre. Está bien así. Por lo tanto, Dios, el verbo en singular, por lo tanto, Dios. La Biblia para los estudiosos. Para aquellos que están en la facultad de teología, en las universidades donde se estudia la Biblia. Estas son las Biblias en las que yo trabajaba. La editorial San Paolo publicó 17 libros del Antiguo Testamento, con mis traducciones, con mi nombre. Mi tarea era la de traducir literalmente el hebreo, en el caso de que se trate de una persona, comprobar que el griego estaba escrito correctamente y hacer aquí abajo el análisis gramatical de los verbos. En Génesis capítulo 20, versículo 13, en la Biblia hebrea, la traducción literal dice,
Y fue como me hicieron vagar los Elohim de la casa de mi padre. En plural. La Biblia para las familias, singular. La Biblia para los estudiosos que no pueden ser engañados porque conocen el hebreo y saben que itu es un verbo en plural. Traducción en plural. Aquellos señores, aquellos allí que escriben esas cosas allí, deben decir que quien llamó a Abraham fuera de la casa de sus padres fueron jueces, no Dios, porque el verbo está en plural. Aquella traducción allí es una traducción falsa, deliberadamente falsa, deliberadamente falsa. Claro. Yo digo, ustedes nos dicen ciertas cosas. Yo creo en todo esto, porque para mí llegar al final de todo y decir que la Biblia y qué no cambiará mi vida. La Biblia cuenta muchas mentiras. El problema se queda para ellos. Y si la regla es aquella, entonces apliquémosla. Sin embargo, apliquemos a la verdadera Biblia y no para la Biblia con las traducciones falsas. Así es muy cómodo. Yo traduzco falsamente un plural por un singular y después digo que como es un singular, significa Dios. No, no podemos ser engañados. Lo siento mucho. Es un plural. Aquí la regla de ellos y digo que quien llamó a Abraham fuera de la tierra de sus padres fueron los jueces. Y ya que, un momento, ya respondo la pregunta, y si estos jueces o gobernantes fueron los mismos que prometieron a Abraham hacer su descendencia numerosa como la arena del desierto, yo imagino a Abraham reír hasta no aguantar más, escuchando a los jueces diciendo que harán su descendencia. Son siempre ellos que hacen las promesas. Pero eso está aquí. Aquí está para que todos puedan verlo. ¿Cuál es esa editorial? Es la Biblia de los Testigos de Jehová. Y la tuya, editorial San Pablo. San Paolo. Está aquí y aquella allí. Son de la misma editorial. Aquí está escrito. En una Biblia de la familia cristiana, la editorial es la misma. La traducción en singular para las familias y la traducción en plural para los estudiosos. Apliquemos esa regla y comprendamos que no fue Dios quien llamó a Abraham, sino los jueces o gobernantes. Ahora, otro pasaje, el Génesis, capítulo 35, versículo 7. A continuación, Génesis 28, que nunca he hablado nada. El Génesis 35, 7, el sobrino de Abraham que si leen el Deuteronomio 32, 8, aquel que fue confiado a Yahvé, de acuerdo con la Biblia, no fueron los hebreos los que fueron confiados a Yahvé. Ni siquiera la familia completa de Abraham. Fue Jacob quien fue confiado a Yahvé. Los primos de Jacob fueron confiados a dos colegas de Yahvé mencionados en la Biblia. Vamos a leerlo. Yo digo dos colegas, pero pienso que eran dos hermanos de Yahvé, hijos del mismo padre que se llamaba El Shaddai. Es aquel a quien fue confiado Abraham, y él dividió a la familia de Abraham entre sus tres hijos. El Génesis 35:7, podemos leerlo. Es Jacob quien habla. El sujeto es Jacob. Levantó allí un altar y dio a ese lugar el nombre de El Betel, porque fue ahí donde el verdadero Dios le había aparecido cuando huía de su hermano. ¿Es verdad que verdadero se colocó entre paréntesis? Sí. Al menos tuvieron un poco de dignidad. ¿Saben qué añadieron esa palabra? Por lo tanto, la colocaron entre paréntesis. Tienen un poco de dignidad.
Aquí no hay, allí no tiene, ni siquiera en hebreo tiene. Se ponen a decir que es el verdadero Dios. En la Biblia no está escrito, pero decimos que es el verdadero Dios. Y yo sería el que inventa las traducciones. Jacob encontró a algunos Elohim, vio algunos Elohim y levantó un altar y llamó el lugar de El Betel. Él es singular de Elohim, por lo tanto, él de la casa de él, porque allí, de nuevo, se presentaron para él, incluso con el artículo, los Elohim. Se presentó a Jacob el verdadero, entre paréntesis Dios. En hebreo, se presentaron a él los Elohim, en plural. Es decir, que Jacob construyó un altar ahí porque vio a algunos jueces.